Bueno, nos metemos en nuestra próxima entrevista con el querido Nicolás Lussich, el nuevo dato de desempleo que se conoció en las últimas horas, la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China y cómo está afectando eso a la economía mundial, a las monedas en cada uno de los países. ¿De qué manera repercute estas incautaciones de droga en el puerto de Montevideo, en el aeropuerto de Carrasco, para el comercio exterior uruguayo, la imagen del comercio exterior? Y eventualmente esto puede generar más dificultades para los exportadores en cuanto a los mecanismos de exportación. De todo esto hablamos con Nicolás Lussich a partir de este momento. Nico, buen día. ¿Qué tal? Danilo, Lorena, Humberto. Bienvenido. Un gustazo. Bienvenido. Por estar por aquí. ¿Cómo están? ¿Qué preocupa más, el dato de la tasa de desempleo o el dato de la tasa de empleo? Qué buena pregunta. El dato clave es el empleo, porque en lo que se denomina el mercado de trabajo, lo que básicamente hay es una determinada demanda de empresas e instituciones que necesitan reclutar gente, incorporar personal, profesionales, empleados, técnicos, operarios, y también, bueno, la actividad corriente de la economía que necesita profesionales, cuentapropistas, ¿verdad? Esa es la demanda. Y la oferta es la cantidad de gente que está dispuesta a trabajar. La mayoría de la que está dispuesta está trabajando, pero hay otra parte que está buscando empleo, no lo consigue. Entonces, importa ver cuánto es la cantidad de trabajadores que efectivamente consiguen trabajo, y si eso cae, es porque efectivamente hay una parte que no lo está consiguiendo, que son los desempleados. Pero digamos que la tasa principal es la de empleo, que está en el 56%, ahora incluso un poco más abajo. En Uruguay, en el mejor momento, en los años 2012, 2013, 2014, estábamos con 1.650.000 trabajadores aproximadamente. Ahora estamos en 60.000 menos, prácticamente. Es decir, había una caída. Esa caída, en cierta manera, era esperable porque aquello era realmente una situación excepcional. Pero lo que a mí me preocupa es que sigue bajando, que no se vislumbra una estabilización en un nivel menor, pero una estabilización. Sigue bajando el empleo y, por lo tanto, en la medida que la oferta de trabajo se mantiene, de hecho, la oferta de trabajo de cantidad de gente que está dispuesta a trabajar ha bajado un poco, pero en el último año se mantiene, pero como hay menos empleo, te aumenta el desempleo. Unas 154.000 personas que están buscando trabajo y no lo encuentran. Y dentro de los empleados hay una cifra parecida que está trabajando, pero que está buscando más trabajo, que son los subempleados. Si sumás los subempleados con los desempleados, tenés más de 300.000 personas que son las que están con problemas de empleo. Nico, hay una cosa que todos vemos hoy, nos pasa absolutamente a todos, Sí. Creo que fundamentalmente en Montevideo, aunque hay algunos puntos del interior del país que pasa lo mismo con otro tipo de corriente migratoria. Estamos viendo mucho inmigrante en el trato con el público, ¿no? Sí. Cubanos, venezolanos, dominicanos, hay algunos africanos por las zonas fronterizas también a quienes se los ve en colonias importantes. ¿Tienen incidencia? ¿Y por qué, si no la tienen, los vemos tanto? ¿Por qué se visualizan de esa manera? Es muy buena la pregunta y además es ilustrativa de cómo es la dinámica del trabajo y esa predisposición o no a trabajar, que nunca es la misma la de un inmigrante que la de un local. Y acá no es cuestión de que los uruguayos no trabajamos mucho y que los uruguayos cuando nos toca en una situación parecida en el norte, nos vamos a España a trabajar o a Estados Unidos, estamos en otra circunstancia y tenemos otra predisposición. Yo creo que se está registrando, seguramente el INE va en su estadística incorporando esto. La encuesta se hace todos los meses y es una muestra, no es una encuesta, no es un censo. Los vemos mucho porque están en muchas actividades de servicio, por lo tanto de vínculo directo al público, atendiendo en el supermercado, en restaurantes y bares, en lugares de atención al público, en servicios, en los shoppings. La verdad que es increíble la cantidad de gente de Venezuela y de Cuba, sobre todo, que está llegando y trabajando en Uruguay. Sí. Hace poco los colegas del país decían que de las nuevas cédulas que se van emitiendo, 1 de cada 4 son de los caribeños. Claro. Así que si vos tenés 4 hijos y todos son casamenteros, probablemente vas a tener algún caribeño en la familia. Qué maravilla. Danilo me mira con cara como diciendo... No, lo voy escuchando. Bueno, perdón. Atentamente. El otro día me tocó caminar un rato por la peatonal Sarandí, yendo a Emisora del Sur,
y me quedé sorprendido de la cantidad de emprendimientos gastronómicos relacionados con el Caribe que ya hay en diferentes puestitos que uno puede encontrar por allí. O sea que hasta el tema alimentación empieza. Frituras cubanas, decía, por un lado. En otro lado nos hablaba de las arepas. Yo decía, pero qué penetración tan fuerte. ¿No? Sí, además qué fuerza cultural que tiene el Caribe. Claro. Que la verdad se ha dicho, Uruguay siempre históricamente mirábamos a nuestros hermanos de Sudamérica, la parte del Pacífico, ni del Caribe, en cierta distancia. Ha cambiado mucho todo eso. Ahora, volviendo al empleo. Al índice, digamos, que muestra que es un mercado de trabajo el uruguayo que tiene buena capacidad de incorporación, y eso es positivo. Eso es muy positivo, porque si fuera de otra manera, estaríamos con problemas. Pero eso mayores, quiere decir que los uruguayos no queremos esos trabajos que están tomando venezolanos, cubanos, dominicanos, etcétera. Es que cuando decís no queremos, puede sonar, como decíamos, de cierto desprecio o desubicación. Yo creo que el no queremos es que hay otras aspiraciones, pero también que efectivamente los inmigrantes están dispuestos a trabajar de primera mano en empleos que básicamente les faciliten un ingreso mensual. ¿Y esto puede significar un mayor desempleo entre los uruguayos, como mucha gente piensa, ¿no? Que les sacan el trabajo justamente en una coyuntura un poco complicada en materia de empleo? Qué buena pregunta, Lore. Yo creo que en lo esencial no, pero en el margen es posible. Porque como tú bien le pones el colorario, una cosa es que una economía venga creciendo y ahí sumes un nuevo contingente de trabajadores por la crisis en Venezuela y en Cuba. Otra cosa es que la economía esté estancada y el empleo cayendo y además vengan nuevos trabajadores. Algún ruido va a haber. Por suerte hasta ahora no se ha planteado una situación tan ríspida, pero ciertamente que dado un determinado nivel de demanda de trabajo, si tenés trabajadores caribeños que vienen y están dispuestos a trabajar en determinadas condiciones, algún desplazamiento hay. Pero no creo que sea el cerno del asunto, porque pues hay otra cosa que hay que concebir. Una economía funciona obviamente con sus trabajadores. Y si hay una demanda, y esa demanda no se logra cumplir, y viene otra gente de afuera y sí la cumple, eso es bueno para la economía e indirectamente para todo el resto de los trabajadores uruguayos. Hay una división del trabajo, una colocación, una asignación que es muy dinámica y que es muy positiva. Esto se ha estudiado mucho más en economías desarrolladas como Estados Unidos, donde los grandes contingentes de inmigración ingresan en los trabajos donde el local se resiste más a estar. Seguramente hay temas culturales, en fin, de diverso tipo, pero en Estados Unidos se dice, bueno, los latinos están trabajando en los hoteles, en las actividades de servicio, pero tiene una capacidad de progreso social bastante potente. El ministro Astori decía en las últimas horas, cuando se lo consultaba sobre este dato de desempleo de 9,8, que no es buena cosa en este tipo de indicadores tomar un dato puntual, un mes puntual que hay que mirar, al menos una lectura trimestral. ¿Puede variar en algo si hacemos una lectura trimestral o semestral del desempleo? Los datos que yo te daba de las personas son promedio. Disculpen. Son datos promedio de los últimos meses. El dato de desempleo promedio del trimestre es 8,9. De manera que allí tenés ya un número, disculpen, más ilustrativo. El 9,8, que la verdad que asusta. Es un dato que saltó, o sea, pegó un salto grande puntual. Pegó un salto grande porque hubo caída del empleo en Montevideo. Claro. Ya se venía dando en el resto del territorio. Pero es el dato más fresco también. Seguro. ¿Y UPM revierte? ¿Podría llegar a revertir UPM? Sin duda. Ya comienza prácticamente a echarse a andar. El Ministerio de Trabajo anunciaba en las últimas horas mecanismos para la inscripción de los trabajadores. ¿UPM puede revertir esta situación? ¿O contribuir a revertirla? Creo que la puede moderar, la puede contener y en el periodo en el que se esté construyendo la planta, ciertamente que va a mejorar la situación. Pero creo que en los temas de fondo sigue habiendo algunos problemas estructurales de la economía uruguaya en cuanto a competitividad. Estamos con una capacidad de producción que en materia de capacidad de producción resulta cara, y esto no es un problema de que los salarios estén caros, que ese es otro punto insoslayable. El estado de situación del mercado de trabajo muestra complicaciones en indicadores de empleo y desempleo, pero el salario sigue sostenido e incluso aumentando. Eso es clara consecuencia de la política laboral de los últimos años, que como buena política de izquierda ha apostado a fortalecer el salario. Una política, si quiere, más conservadora, más liberal, dice, bueno, liberemos más el mercado, el salario que se ubique donde tiene que estar y prioricemos el empleo.
No es lo que está pasando. Directa o indirectamente se está priorizando más el salario que el empleo. En esta circunstancia. Entonces, eso, digamos, no es ni bueno ni malo, a mi juicio. Es un rasgo de la política. El problema es que, claro, cuando empezás con este declive, obviamente que se te prenden algunas luces amarillas. El dato que hay que quedarse es el 8,9, son 150.000 desempleados, y es una caída respecto al boom. Y ahora que estamos en campaña electoral, ayer en Subrayado hicimos un informe especial de estos temas, que está en la página web de Subrayado, que comparábamos con los años previos a la crisis, los años 90, que siempre han sido sujeto de polémica política, ¿no? Bueno, el gobierno del Partido Nacional, después el segundo gobierno de Sanguinetti. Y el desempleo ya estaba en aquellas cifras. O sea, hoy estamos llegando a una tasa de desempleo similar a la de aquellos años. Años previos a la crisis, ¿puede repetirse alguna fórmula? Porque ayer también escuché desde varios referentes políticos de que la situación actual les hace acordar a la parte previa de la crisis. Yo creo que no es igual, pero sí en materia de desempleo, en lo que es estrictamente el dato, estamos volviendo a ese nivel. En empleo estamos más arriba. ¿Saben por qué? Por el empleo femenino. El empleo masculino hoy es el mismo, la tasa de empleo en hombres es la misma que en los años 90. Pero la femenina es mayor. Eso es una tendencia estructural de las economías del mundo. La mujer sigue incorporándose al mercado de trabajo paulatinamente. La tasa de empleo todavía es menor que la de los hombres, pero se va acercando. Y habla bien de la economía uruguaya en el sentido que pudo incorporar eso, porque eso no es automático tampoco. Y las políticas de estos últimos años seguramente incidieron. Habría que analizarlo más, pero parece bastante claro. Y estamos además con niveles de empleo con mayor salario que en aquel momento. Y eso es bueno desde un punto de vista, pero también es mucho más exigente para la economía. ¿Cómo sostenés estos empleos? Lográs que se revierta esta tendencia a la caída manteniendo los salarios. Ese es el gran desafío. Para eso necesitas una actividad económica mucho más competitiva. UPM nos va a ayudar a transitar seguramente 1 o 2 años conteniendo esa caída del empleo, ¿verdad? Eso va a ser paulatino, no sé si se va a vislumbrar este año. Y después tenemos cuentas pendientes. Mejorar el marco legal de relaciones laborales es esencial. Hay que trabajar más a nivel de la empresa, previendo los cambios tecnológicos, etcétera. Y el tema educativo, que bueno, en buena medida ya lo hablaban con los representantes sindicales hoy más temprano. La educación tiene que estar mucho más dinámica para responder a los empleos del futuro, los jobs of the future, que decía Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, que siempre fue un leitmotiv importante de ver cómo viene esto, porque se dice que en pocos años buena parte de los empleos que hoy conocemos ya no van a estar más, ¿no? Nicolás, hablábamos, y lo decía en la apertura Danilo, muchas veces le trasladamos a la gente, nosotros y también los actores políticos, simplemente por llevar agua para su molino, frases como hoy el Uruguay está en los titulares internacionales por... Sí. Yo siempre digo, un poco en broma y un poco en serio, que a mí que me tocó trabajar, por ejemplo, aquí nomás, a la vuelta de la esquina, durante muchos años en Buenos Aires, para encontrar en el Clarín o en La Nación una noticia vinculada con el Uruguay, tenía que ser realmente muy, pero muy grande. Pero digo, normalmente decimos estas cosas. Y por ejemplo decimos que la imagen del país con esto de los 4.500 kilos de cocaína pueden afectar hasta incluso la imagen del país en lo económico. ¿Eso es así realmente? Vos que normalmente estás en contacto con publicaciones, páginas, es decir, que tienen que ver con el hecho, con el tema económico, ¿tiene alguna incidencia? Bueno, es buenísima la pregunta, Humberto. Claramente la tiene. Y la muestra es el informe de la Deutsche Welle, la televisión alemana, que en su página web hizo un reporte del Uruguay al que cataloga como un nuevo hub, en inglés es centro de distribución de drogas en el mundo. Terrible. Terrible porque además es un medio tremendamente prestigioso. Bonomi en todo el mundo. Bonomi lo calificó de disparate. Digamos, curiosamente, claro, que es la misma Deutsche Welle que en la que tenía, creo que un espacio televisivo, el expresidente Mujica, claro. Es muy curioso. A ver, ¿no? Es indudable, es un medio prestigioso, es un reporte muy detallado, muy bien elaborado. Puede haber partes que uno diga, bueno, no estamos de acuerdo, como pasa con cualquier trabajo periodístico. Y Bonomi es parte del asunto. Entonces, en fin, uno toma las declaraciones como de quién viene, más allá de la genuina preocupación del ministro. Pero lo interesante, más allá de las repercusiones, que son parte de la realidad,
es estrictamente ver qué pasó. Lo que pasó fue que un cargamento de soja contenerizada, la soja en Uruguay habitualmente se comercializa a granel. Llegan los buques y se cargan con unos elevadores y cintas que llegan al buque y ahí se carga la soja y se va al Cae en la buque, bodega de granel. en la bodega granel. Pero en el mundo también hay una parte del comercio, es en contenedores, porque hay contenedores libres por allí, sobre todo con el Asia, pero bueno, acá marchó un contenedor de soja para Europa y en algún lugar, todo indica que del Uruguay, le cargaron 4,5 toneladas de cocaína. Es un récord mundial, porque en Europa nunca se había visto algo de esto, en Alemania particularmente. Abrieron la bodega los alemanes, vieron eso. Entonces vos te pones en el lugar de un operario alemán. ¿Qué haces? Acá no es un problema de repercusiones ni de nada. Es realidad pura y dura. Hoy Alemania está, y esto lo investigamos hoy de mañana en Radio Carve, pasando todos los contenedores del Uruguay por su canal rojo. Y sí, pero que le pones lupa seguro ahora. Eso quiere decir que son revisados prácticamente... Y con un costo de 367 euros de más para ingresar. Para ingresar. Con la demora del caso, es decir, Humberto, esto no es repercusión, esto es realidad. No solamente es una cuestión de imagen, sino que ya complica el comercio de forma directa. Porque en realidad esto es el principio del asunto, es decir, la realidad de los hechos, la cruda realidad. Y yo voy a ir un poco más allá, lo comentábamos también aquí en Canal 10, en la tarde en casa y en Subrayado. Cuando un alemán o un europeo compra mercadería uruguaya, una de sus cualidades no solamente es el producto, sino también su logística, que sea rápida y que esté disponible siempre. Si le generás un problema, más allá de la alerta por la droga, esto y lo otro, si esto, como efectivamente está sucediendo, te genera una demora y un sobrecosto, ¿qué es lo que pensás vos como comprador? Y eventualmente podés cambiar de proveedor. Entonces, a mí me gusta decir las cosas directamente, porque así es como funciona el asunto. El asunto no funciona con discursos o con cuidar la imagen. Claro. La imagen es una consecuencia de cómo vos trabajás. Por supuesto que hay que cuidarla en todo sentido. Tengo la mirada de que esto no se consolide, que en algún momento Uruguay salga de este lugar, pero hoy Alemania y Bélgica están pasando todos los contenedores que llegan de Uruguay por el Canal Rojo con un sobrecosto, lo informaba la Unión de Exportadores. Además nosotros estamos tratando de revisar nuestros propios mecanismos para que no vuelva a aparecer un problema allá. Pero eso es lo que está pasando hoy. Sin duda afecta a la imagen. No es que se derrumbe todo, porque lo hemos visto con grandes marcas internacionales, hay un episodio grave, pero la marca sigue pesando y Uruguay sigue siendo un país prestigioso, pero acá tenemos un problema serio que hay que abordar. Bueno, la verdad, un placer, como siempre, Nicolás, dialogar contigo. Un Me quedan algunas preguntas del yuan y qué va a pasar con el dólar y todo eso. El yuan que tanto tiene que ver en la economía uruguaya por lo que exportamos a China, ¿no? Brevemente, la guerra o la disputa entre Estados Unidos y China recién empieza. Recién está arrancando. Y el tema clave es ver si Trump es reelecto. No nos mareemos mucho con las cosas de la coyuntura. Esto viene con mar de fondo. Gana en dólares, en pesos, endeudas en pesos, ¿no? Y si ganan en dólares, podría endeudarse en dólares. Yo me endeudé en yuan y ahora me conviene. Muchas gracias. Nicolás Lucich en la mañana de Arriba Gente.